Mi consejo permanecerá. Es una declaración profética de Dios. Pero ¿qué implica tal declaración en estos tiempos? ¡Feliz día! Comienza tu jornada con una palabra de Dios, un podcast del pastor Enderson Tiapa en Radio Oración. Para adentrarnos en Isaías 46:10 es fundamental comprender cómo la historia demuestra que las palabras proféticas de Dios en las Escrituras no solo fueron aplicables al contexto inmediato de Israel, sino también universales y eternas. Isaías, escribiendo en el siglo XVIII a.C., dirigió sus palabras a un pueblo sometido a la opresión babilónica, una potencia que parecía inquebrantable y establecida para siempre. Sin embargo, la profecía divina a través de Isaías afirmaba que Babilonia caería y que Dios cumpliría su propósito eterno con su pueblo. El escritor Randolph, en su libro Canon y Teología, dice que esta proclamación se hizo realidad cuando Ciro el Grande, el gobernante de Persia, liberó a los judíos en el año 538 a.C., cumpliendo así el anuncio que Isaías había dejado registrado. Para ilustrar el poder y la veracidad de la palabra de Dios y su profecía, observemos un hecho de nuestra era moderna. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis parecían imparables y destinados al dominio global. Redelnik, en su libro La Esperanza Mesiánica, dice que sin embargo sus esfuerzos se vieron frustrados y su caída resultó en el resurgimiento de Israel como nación en el año 1948, un evento profetizado hace milenios. Este acto no solo se convierte en un recordatorio poderoso de la soberanía de Dios, sino también en un cumplimiento tangible de su declaración. Mi consejo permanecerá. Se lo dijo en Isaías 46:10. Kostenberg, en su libro La cuna, la cruz y la corona, dice al respecto que tal historia enfatiza cómo Dios cumple su palabra y obra en medio de los tiempos, cumpliendo su propósito sin importar los obstáculos humanos a la época que corresponde. Isaías 46:10 dice: «Que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero». Blenkinsopp en su libro dice que Isaías 40:55 al respecto, la profecía se cumplió cuando Ciro permitió el regreso de los judíos a su tierra en el año 538 a.C., reafirmando el control absoluto de Dios sobre la historia. Este capítulo nos recuerda que aunque los poderes del mundo se consideren invencibles, el propósito divino prevalece sobre todo, siendo Dios el único soberano y eterno. El teólogo alemán Hans Walter Wolf observa que en la historia de Israel Dios revela que su soberanía abarca tanto el surgimiento como la caída de los imperios humanos. El poder divino actúa más allá de las capacidades humanas para redimir, incluso en los momentos más oscuros. Reconocemos que la mano de Dios permanece firme en la historia, orientándola hacia un fin eterno en el que Él ya ha dispuesto nuestro bien. Así como Dios cumplió su propósito con el regreso de Israel, también cumple en nuestras vidas su plan soberano, haciendo que todas las cosas trabajen conforme a su voluntad perfecta. Esto nos invita a descansar en la certeza de que su propósito en nosotros no fallará. Romanos 8:28.
Oremos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a entender que eres eterno, confiar en que tus propósitos no fallarán. Guíanos en obediencia a tu voluntad perfecta. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio. No te pierdas nuestro próximo podcast. Te invitamos a seguir nuestros enlaces de Radio en Oración, transmitiendo 24 horas de bendición.